Él va a vamos a trabajar. Ok, capítulo 18. Capítulo 18 de Mateo. Está buenísimo. El 19 también interesante. Así que vamos a meter el 18 hoy nada más. Ya estamos casi terminando el libro porque es hasta el capítulo 20. Oh, bueno, va hasta el 28. 28 capítulos. Todavía nos falta un poquito. Nos faltan Ok. 10 todavía. Sí. Ok, vamos Ok, para allá. 18. Dale, El pues. más importante en el reino. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca encontrarán en el reino del cielo. No, perdón, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Parábola de la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. ¿Cómo corregir a otro creyente? Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona
como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Parábola del deudor que no perdona. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comprar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de peso. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Boom. Excelente. Excelente. Buen capítulo. Hay bastante carne aquí en este capítulo, así que démosle un principio. Démosle un principio a ver qué entendemos de Yo había escuchado eso. Sí, porque está en otro, Lucas está en otro se evangelio parece al también. de Lucas. Ajá. Uh-huh. Ahora, le digo algo rapidito sobre este capítulo. Aquí hay que quedarse en contexto porque hay varios versos que lo vamos a ver, que tú lo puedes en sí, te puede decir otra cosa
que no tienen en realidad que ver con el contexto. Por algún motivo este capítulo hay que mantenerlo en contexto porque se está utilizando varios versos que se utilizan en otro evangelio con otro contexto. Entonces, ese es un punto bien interesante aquí en este capítulo. Comencemos del versículo 1, tía. Esa historia acá arranca con estos discípulos preguntando, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces, la pregunta de ellos, yo creo que lo leímos en otro capítulo, en otro libro, cuando creo que fue este mismo libro de Mateo, que la mamá de dos de los discípulos de Jesús le dice, Jesús, te pido un favor, que pongas a mis hijos a tu mano derecha cuando lleguen al reino de los cielos, algo así. Y Jesús le dijo, señora, no sabes lo que me estás pidiendo. Yo no puedo decidir quién está a mi derecha. Eso es solamente Dios sabe eso. Y dice, y además, ¿tú crees que tus hijos pueden tomar de la misma copa que yo voy a tomar? O sea, como que no sabes lo que estás pidiendo porque lo que estás pidiendo viene con un costo alto y tal vez tú no lo puedas aguantar. Entonces, pero esa es la mentalidad acá. Los discípulos, obviamente, en su humanidad, están pensando y en su mala percepción de todo lo que está haciendo Jesús. Recuerde que Dios dijo, hay ciertas cosas que Dios no le va a revelar a estos tipos hasta el momento correcto. Entonces, estos tipos están intentando descifrar qué está sucediendo con Jesús. Están siguiendo a Jesús, pero al mismo tiempo tienen toda su vida de malas enseñanzas, ¿no? Entonces, ellos tienen sus ideales en la cabeza y están luchando contra eso, ¿no? Entonces, y parte de eso es lo que pasa aquí, donde arrancan y dicen, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Ok? Entonces, ¿qué piensa? Ya viene, tía. Déjame pausar. Sí, yo te escucho. Ok, entonces, cuando ellos le preguntan, le hacen esa pregunta a Jesús, ¿ok? Jesús después le dice un montón de cosas a ellos. Y prácticamente lo que Jesús está diciéndole a ellos es que uno tiene que ser como un niño, ¿ok? Esa es la primera historia en este capítulo 18. Uno tiene que ser como un niño cuando viene hacia el reino de los cielos. Pero esto no hay que malinterpretarlo. Y por eso que aquí está el primer ejemplo de lo que es mantenerse en contexto. Porque aparentemente mucha gente lee esta parte de este capítulo 18 y la gente comienza a pensar, ¿estará mi hijo salvo? ¿Mi niño está salvo o no? Entonces, no hay que salirse de contexto porque yo no creo que Jesús está hablando allí de si un niño, me imagino que un niño de menor edad, pongámosle que 8 años o qué sé yo. Jesús no está diciendo si los niños pequeños pecan o no pecan, que si van para el cielo o si van para el infierno. Eso no es lo que... Tendrías que ser como un niño. Exacto. ¿Y por qué? La persona adulta, del pecador. Exacto. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hicieron los adultos esto fue, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? En otras palabras, ellos preguntaron, ¿hay rango en el reino de los cielos? ¿Cómo es? ¿Cómo puedo ser yo ese rango? Pues ese es como que la mentalidad. Y Jesús le dijo, ok, para entrar en el reino de los cielos, no hablemos ni siquiera de nivel, pero simplemente para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño. Y es como tú dices, Omar, el punto allí es de que la inocencia que hay en un niño, ¿no? Aquí utilizan la palabra humildad, el que se humilla como este niño. Es decir, como cuando eres un niño, es raro que tú vas a encontrar un niño que tenga arrogancia. Puede que sí, pero yo siento que no se sabe a la edad de los 8 o 5 años, qué sé yo. Un niño no sabe, ¿verdad? No sabe mucho de muchas cosas y prácticamente es una esponja, ¿no? No hay maldad, no conocen la maldad, no conocen lo malo. No conocen lo malo, tienen esa sencillez, esa inocencia. Yo creo que esa es la mentalidad. Preocúpate no en el rango, ni en quién es el mejor pastor, ni quién es el que más se sabe la Biblia, o quién es el mejor hijo de Dios. Tú tienes que entrar al reino de los cielos con la mentalidad de que, ok, no sé nada, déjame entrar inocentemente, con mente abierta y con oídos abiertos. Eso es todo, ¿verdad? Y el corazón abierto.
Y el corazón abierto, o sea, mantente en ese Preparado carril. para aprender y estar Exacto. preparado para escuchar. Exacto, Y eso para es. preguntar. Y eso es lo que Jesús como que les mete a ellos aquí. Después dice Jesús, después como que le mete un giro y dice, pero el que me hace pecar a uno de estos pequeños, ese punto allí, obviamente tú puedes ver cómo la gente lo puede malinterpretar y decir, okay, o sea que los niños pueden pecar. Y si los niños pecan, entonces mi hijo puede estar. Por eso que mucha gente malinterpreta ese capítulo. Eso no se trata de niños, que si niños van al infierno o no. Si tú me preguntas, ahora la pregunta la hago a ustedes. ¿Usted piensa que los niños van al infierno, que los niños pueden pecar o no pueden pecar? ¿Qué ustedes piensan de eso? Bueno, Oye, nacimos con el pecado. Hoy en día, muchachos, Depende. Ahora Eso iba a ser una de mis preguntas. O sea, ¿a qué edad tú consideras que un niño tiene suficiente malicia? Eso depende, porque yo he visto niños que son bastante pequeños y tienen una malicia muchachos, aquí más. que es terrible. Y si tú ves, o sea, a lo mejor no saben la magnitud del problema o de la situación, pero igual es un pecado. Pero yo veo que, ¿sabes qué? Que es una conducta aprendida de los Sí. padres. también, claro. Ahora, eso es lo que, Es eso lo que la que gente. ven. Acuérdate que los niños son esponjas. Pero Exacto. te decimos eso porque ejemplos que te damos aquí. De aquí. Aquí las mamás o el papá envían al muchachito a la tienda a comprar y ellos se quedan en el carro. Sí, Ya le están dando una carga encima de cosas. sí. Hay una muchacha que tiene una nena y envía a la nena a hacer cosas. Una vez vino la nena a traer una leche que no la había comprado ahí, que la leche la había comprado en otro lado y que estaba dañada para que nosotros se la cambiáramos. Oh, Pero nosotros sabíamos las fechas y le dijimos, no, aquí no la compraron. Ah, disculpa que si esto, pues le mandó a decir con la nena. Ya están Enseñándole cosas. Exacto. el niño, eso es más o menos lo que quiere Claro. decir lo que tú estás diciendo. Si hay alguien que daña a un niño, es como si yo te empiezo a dañar a ti para que tú hagas cosas malas, enseñarte el pecado, pues entonces debo ir para el infierno. Exacto. Entonces, ahí Jesús lo que está diciendo, él no está hablando de niños, él está hablando de estos adultos grandes, diciendo, es más, de lo que te debes enfocar es no hacer a nadie pecar, no ser una mala influencia, no ser esa persona que lleva a la gente al pecado, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que estar pensando. Es como cuando No tú eres quieres, joven, que la presión del grupo te dice, tienes que fumar pasto, tenemos que ir a robar, tenemos que pegarle a ese viejito, tenemos que pegarle a todas estas gangas que reclutan chiquillos, por eso es que la juventud está como está. A los 12 años, sí. ¿Me entiendes? Y si te pones a ver quiénes son, personas adultas, y no importa que sean niños, o sea, estás incitando a otras personas a que estén en la delincuencia, que delinquen. Claro. ¿Entiendes? Claro. Para beneficio de ellos. Claro. Pasa de que en esas guerras civiles de África, esos lugares así que reclutan a los niños y eso, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Ahora, eso es lo que mucha gente piensa de este capítulo y se van por ese tema, pero en realidad el contexto no es ese acá. Entonces, es por eso que... El contexto es que no incites a ningún ser humano a pecar. Exacto, a ningún pecado. Y no estés pensando en quién tiene más popularidad en el reino de los cielos, ¿verdad? Eso no es la idea. Más bien, entra con humildad. Es lo que dice. Para entrar al reino de los cielos, preocúpate en ser humilde. Es lo que tú tienes que estar pensando. No es que si vas a ser mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, esa es como que la primera enseñanza. Después de ahí, él continúa dándole más puntos a ese y trae el tema de la oveja perdida, que usted lo leyó, que es de las 99 ovejas y el de uno, ¿no? Ahí es continuando. Eso es a lo mejor lo que tú has escuchado en otros libros, lo de las ovejas perdidas.
Entonces, ahí es el mismo punto, porque ahí te utiliza el ejemplo de las ovejas perdidas, que ya lo hemos escuchado en otros libros, que Dios dice, Dios va a hacer una fiesta en el cielo por esa persona o oveja que regresa al grupo más que por las 99 que no se extraviaron. Una canción de Ricky Ray, Bobby Cruz. Sí. Pero te voy a, Ellos son cristianos. pero te voy a dar un punto. Ajá. Escucha bien lo que te voy a decir. Que es algo que yo no estoy de acuerdo. Y te voy a dar dos ejemplos. Primero que te doy es el de mi niño Kai. Como Kai era tan bueno, como Kai no daba problemas, pues uno no estaba muy pendiente a él. Chipi era más loquito y siempre no estaba pendiente a él. El otro ejemplo que te voy a dar es el caso de nosotros aquí. Mi mamá dice que mi hermana es loca, que mi hermana esto, que mi hermana lo otro, y que yo soy antes me dijo que ella era una persona que ya estaba bien, que ella podía caminar bien y que yo estaba bien de todo. El punto que te quiero decir es que te enfocas en la persona que está, como dice la palabra de Dios, sí, está bien, por una parte está bien, pero no puedes enfocarte todo el tiempo en darle atención a esa persona que siempre está en el carril malo, que siempre está haciendo las cosas malas, y olvidarte de la persona que es buena, que también necesita amor, necesita cariño y necesita comprensión, porque es un ser humano. Eso es lo mismo que le pasó en la historia de la Biblia del niño, el hijo pródigo. El hermano se sintió así. Que en ese contexto es las 99 ovejas. Él sería uno de las 99 ovejas. Ahí entendiste, ¿verdad? Entendiste el punto que te quiero decir. Sí, sí, sí. Te lo digo por experiencia y porque aquí eso se ve mucho. No sé si es en todos los hispanos o se ve en todos los seres humanos. Pero yo encuentro que eso, yo aprendí eso de cuando Caicito se me fue. Sí, mire que... me siento culpable que no le di la atención que él se merecía por ser bueno. ¿Cómo sí, no da problema? Pues no estaba pendiente a él. Pero él necesitaba cariño, necesitaba amor. ¿Me entiendes? Sí, no, como hijo. Es como tú como hijo. Las madres siempre tienen a uno preferido. Te quiere igual, pero pueden decir madres y padres. Es lo mismo, es la misma jodienda. Unos son más apegados. Los quieres igual, pero si hay uno más apegado a ti, siempre te va porque es más apegado a ti. Entonces, si Omar, bien, está muy mal. Omar, en esa historia que yo te dije que es la del hijo pródigo, cuando el hijo se queja con el papá y le dice, yo que nunca me he descarrilado, tú nunca me has celebrado como celebras a este hijo tuyo menor, quien hizo un desbarajuste con tu dinero y ha regresado con la cola entre los eso. ¿verdad? Entonces, y el papá le dice al hijo mayor, le dice, sí, y escúchame bien, le dice, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Y el motivo por el cual estamos celebrando esto, porque tu hermano estaba perdido y hoy está salvo o encontrado. Y es como que a pesar de que, lo que yo entiendo de eso es que Dios dice, a pesar de que no parece que Dios te está celebrando, Él te está dando tu recompensa por todo eso, ¿no? Te entiendo el punto y es muy válido. Es lo que dice. No, pero eso está muy bien, porque ahora me puse a pensar, lo que pasa es que el ser humano lo cogemos y we twist it. Tergiversamos. Lo ponemos en un... O lo tergiversamos o lo usamos en nuestro favor. Nuestro favor. No es como debería decir que dice eso que está muy bien.
que es verdad, que es como cuando, otro ejemplo que te doy, a las personas que están en droga y finalmente salen, porque no son muchos, pero hay muchos que salen y tienen una vida maravillosa. Ahora mismo, mira, tiene que yo estoy seguro, pero seguro que es verdadero. Lo de Farruko. Sí, lo de Farruko, sí. Mira, el otro día que tuvimos premio Lo Nuestro. No. Le llevaron los nenes de él y dio un mensaje precioso que todo el mundo se le pararon los pelos. Sí, el tipo... Yo no vine a predicar, tienes que buscarlo para que lo leas. Yo no, para que lo escuches, yo no vine a predicar, yo vine una cosa bien bonita que está apareciendo en todas, y él lleva ya años luchando con eso y pareciera que como el resto del Father, que no fue como un montón, que lo que hicieron fue buscar pauta para grabar música y hacerse de dinero, como muchos de los que cantan música sacra, que lo que hacen es buscando dinero, que yo no creo en eso, porque lo hacen para buscar dinero, para hacerse de dinero. Claro, Farruko. Son ejemplos que yo te estoy dando. Yo pienso Farruko tiene una canción eso es válido. Incompleto, bien soledad. Es válido todo eso que estamos hablando de el hijo pródigo, de la oveja perdida, siempre y cuando es como lo del hijo pródigo. A ver, ¿qué dice lo del hijo pródigo? Que se fue, desbarató su plata, todo lo que el padre le había dado, vino arrepentido. Esa es la clave. Sí, él vino arrepentido. Arrepentirte de lo que hiciste mal y no volver. Exacto, y no volver a cometer los mismos errores. Pero si tú dices, ¿me entiendes? Si tú lo utilizas para... Y a pesar de que somos seres humanos, para dominar o para, ¿cómo se dice? Para manipular, para hacer las cosas a tu beneficio, entonces es una oveja perdida que no quiere ser encontrada. ¿Ves la diferencia? Mira lo que te voy a decir ahora, que tú nunca lo has pensado o nunca me lo has dicho. Pero qué mejor ejemplo que el mío. Yo soy un pecador, yo no soy santo, pero yo pude virar mi vida. Claro, porque tú te arrepentiste y aprendiste. Igual, todos somos pecadores, pero sí, ok, y yo cometí un error, yo pequé, lo que sea, pero yo aprendí de mi error. A lo mejor fui muy naif, lo que sea. Lo importante es aprender. Lo importante es arrepentirse y aprender y hacer las cosas diferentes. Tratar de no volver a hacer cosas malas, porque siempre cosas malas se van a hacer. Todos los días. Pero si tú haces las cosas con maldad, exacto, con maldad y manipulación y hacer las cosas porque tú quieres hacerle daño a los demás, entonces, ¿de qué te vale que una madre esté siempre pendiente a ese hijo o si no lo corriges, va a seguir? Pero ese es el problema que hay hoy en día, que se ve, que lo vemos tú y yo a diario, lo vivimos, lo vemos. Porque mira, yo me acuerdo yo creo que ya Jencito y Yashua, un ejemplo, yo lo digo por mí, tú me entiendes, por los míos. Jencito y Yashua han dejado de pelear de hace años. ¿Te acuerdas que recién Yashua se mudó para Mississippi? Oye, peleaban, pero era una cosa como que estaban poniéndose como que no se soportaban uno con el otro. Eso es feo, porque entre más adultos se ponen, menos se perdonan. Exacto. Pero yo me arrebaté y hablé con los dos y le dije, espérate un momento, esto tiene que parar, pero ya. Yo no voy a incitar, ni voy tú sabes, no voy a permitir jamás que entre mis dos hijos haya esa rivalidad, esas cosas feas, esos sentimientos feos. Si tú tienes algo que aclarar con tu hermano,
se lo aclaras y punto. No me gusta que hagas esto o no me gusta, y fue por cositas así, porque tú sabes que el Yesito se cree que es un ogro y qué sé yo, entonces se creía que le podía hablar a Yahshua como le daba la gana. Creo que era porque estaban trabajando juntos también, una cosa así. Y yo le tuve que parar el caballo a los dos, no a uno ni al otro, no. Tú a tu hermano lo respetas porque él es mayor que tú. Y tú respetas a aquel porque es menor y tienes que respetarlo. Claro. ¿Qué es esa vaina? Si ustedes los dos son mis hijos, los dos salieron del mismo lugar, ¿qué es esa vaina que tienen que estar hablándose feo ni diciéndose cosas hirientes? No, no lo voy a permitir. Y mira, se tranquilizaron también se los dije, ¿para qué van a la iglesia entonces? A ver, dime. ¿Cuál es el punto? Qué raro, porque se acuerda que en Orlando esos pelados no tenían esa cultura ahí en la iglesia. Y allá van todos los domingos. Sí, van todos los domingos, pero son igual de pecadores, van a hacer nada. Van a nada más porque es la costumbre del pueblo. Claro, claro. Dime tú. Eso está malo ahí, porque ahí todo el mundo hace lo mismo. Después van y se hartan de ron, de cerveza, de pecan. Bulgarean. Del vino de la iglesia. Ok, entonces aquí Okay. ahora Jesús pasa como a un nuevo tema, siento yo, que es sobre el perdón. Y esto es bien importante, ¿no? Y también hay que mantenerse en contexto, porque no es para malinterpretar las cosas acá, pero te dice que si un hermano pega contra ti, ¿verdad? Dice, ve a solas y habla con él sobre su falta. Y si te hace caso, entonces te ganaste un hermano. Pero si no, entonces te pide testigo y no sé qué. Y eso es como que parte de uno de los mandamientos de Dios, de tu tiempo de Éxodos, que siempre tengas testigos en contra de una persona, ¿no? Si no tienes testigos, no, tu punto no es válido, supuestamente, ¿no? Y si esa persona se niega más de un par de veces, entonces prácticamente no, o sea, trátalo, mantente alejado, prácticamente lo que dice ahí, ¿no? Trátalo como un incrédulo o un renegado, dice mi Biblia. ¿Verdad? ¿Se acuerda que hemos hablado nosotros de cuando tú, que se acuerda que leímos la pasada que algo como referente a si uno, que no pierdas tu tiempo, ¿se acuerda que? Con el necio. Con el necio, algo así, entonces, es como que algo similar. Entonces, y ahí el contexto de esto es manteniendo esa disciplina, es como para la disciplina en la iglesia, lo que yo pude entender, o lo que pude investigar, ¿no? Porque aquí están hablando de que si tu hermano pega contra ti, entonces corrígelo. Si continúa, entonces corrígelo nuevamente, y si no, testigo, y si no hace caso, entonces apártalo, que no sé qué, y ahí te dice, lo que sea que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que abran, después dice acá, lo que desaten, lo que aten y lo que desaten, quedará tanto en la tierra como en el cielo. Y después dice, en el versículo 19, cuando ustedes dos se ponen de acuerdo en algo, se les dará. Y eso significa que, y Jesús dice, yo estaré entre ustedes. ¿Se acuerdan que hemos leído eso? Nosotros hemos leído ese versículo que cuando uno o dos se reúnen, Dios está con ustedes, ¿no? El contexto acá es más bien continuando ese vínculo de lo que acabamos de leer, de que no hagas pecar a otra persona, ¿no? O sea, mire el contexto. Comienza con el discípulo preguntando si hay rango, quién será el más importante, ¿no? ¿Quién va a ser el líder? ¿Ok? Pensando como humanos. Después Jesús le dice, no, tienes que ser humilde. Y después Jesús le dice, es más, si tú haces pecar a alguien, ¿verdad? Vas a estar en problemas. Y después le dice, Dios no quiere que ninguno de sus pequeños se pierda porque tú lo hiciste pecar. Y ese es el ejemplo de las 99 contra la una oveja.
es todo ese contexto. Y después Jesús dice, si uno de esos muchachos peca contra ti, corrígelo, ¿verdad? Estamos hablando de ese grupo. Lo que pude leer por ahí dicen que es como dirigiéndose a la iglesia, a esa comunidad de la iglesia, a tu comunidad, de que, hey, si alguien comete un error en la iglesia, si hay algo, bueno, corrígelo, qué sé yo. Si no, entonces tienes que poner disciplina, porque esto hay que hacerlo. Y cuando 2 o 3 se reúnen y están de acuerdo, yo voy a estar de acuerdo con ustedes, ¿no? Es como que esa disciplina, todo va en ese contexto. Obviamente, tú puedes agarrar cada versículo que leímos de cada de esos pedazos del capítulo 18 hasta el momento, y cada uno puede tener su propio otro significado. Exacto. Entonces, por eso que acá el contexto en este capítulo se ha convertido como que un poco bien importante, ¿no? Ok, hasta ahí vamos, estamos en el versículo 19-20. ¿Okay? Estamos claritos, ¿no? Cómo todo está conectado. Todo arranca desde el punto ese cuando el discípulo preguntándole a Jesús quién iba a ser más importante de todos. Entonces, esa como, ¿qué podemos decir? ¿Cómo le podemos llamar a eso? Ese egocéntrico o como, no sé, como esas ganas de ser el más importante, ¿no? Esa gana de ser el más importante, que es la raíz de esa pregunta, los lleva a un montón de cosas sobre disciplina, sobre no hacer la gente pecar y sobre ser humilde. Ok, eso es todo lo que hemos leído hasta el momento. Ahora después viene Jesús y dice, esto también, donde dice que si alguien peca contra ti, llévalo aparte. Eso es bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Llévalo aparte y corrígelo. O sea, prácticamente no lo ridicularices frente de la gente. No lo ridiculices de frente a la gente, exacto. Y si te hace caso, te ganaste un hermano, porque esa persona va a estar bien contenta de que hiciste eso, ¿no? Pero tú sabes una cosa que yo lo he visto, yo no he sido de estar yendo a la iglesia, pero sí conozco y he visto en alguna iglesia que he ido este problemita de, tú sabes, de poner la vida de uno o de la persona X a que todo el mundo sepa cuál es el problema. Eso está malísimo. Eso puede pasar en cualquier Hay iglesias que hacen eso. Sí, eso puede pasar en muchas cosas también. Puede pasar hasta en tu trabajo. En el trabajo, en lo que sea, en lo que sea. Cuando la gente está en grupo y dice que no, que Cristian cometió un error y hizo esto mal, entonces yo tuve que arreglarlo. Te dejan feo en todo el mundo, ¿no? Eso es exacto. Pero eso me parece que es un poquito de egocentrismo de cualquier persona, de cualquier ser humano, de querer hacerse mejor que el otro o de poner en evidencia a cualquiera. Y yo creo que ese es el punto de este capítulo, de este comienzo de este capítulo, porque la pregunta inicial, ¿qué es? Es egocéntrica. La pregunta inicial es, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Sí, porque a lo mejor ellos en su pensamiento humano, como tú dices, estaban pensando en que Jesús iba a decir un nombre de ellos. Ya, o sea, exacto. O sea, ¿quién es Jesús? Cuando te vayas o ¿quién te va a reemplazar? Ah, sí, Pedro, tú vas a ser el primero. Sí. Tú eres el que me vas a reemplazar porque tú vas. No. Y recuerda que a este punto ya Jesús le ha dicho a ellos muchas veces que Jesús va a morir. Entonces, yo me imagino que yo ya están como captando la idea de que, ok, va a haber un reemplazo. Sí, pero es normal. Yo creo que en el ser humano, nosotros como pecadores también muchas veces somos egocéntricos. Exacto. Porque no, queremos hacer ver, eso es falta de humildad también. Y eso es lo que dice, ser como un niño. Y también habla de la humildad, sé humilde, cállate, niño, o sea. Con humildad. Ahí estamos agarrando el capítulo en contexto muy bien. Ahora el capítulo continúa con ese mismo hilo y ahora Jesús agarra y dice, da una parábola
El título en mi Biblia dice la parábola del siervo despiadado. Estamos en el versículo 21 ahora. Ahí es la historia del deudor que no perdona. deudor, pero comienza con la pregunta de Pedro. Ok, Señor, porque anterior a eso acabamos de decir que Jesús está diciendo, si alguien pega contra ti, apártalo y dile. Entonces Pedro viene, Señor, entonces si pecan contra mí, ¿cuántas veces los debo perdonar? ¿7 veces? Parece que hay un detalle ahí que los rabbis. A lo mejor estaban en las reglas de, sí, ¿no? Dice que entre las reglas de los fariseos. Eran que lo perdonaras 3 veces. 3 era el número. Entonces Pedro, parece que él tiró el número 7 para tener más gracia, ¿no? 7, es el 7. Eso sí la pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, algo que no hay que agarrarlo literalmente, pero hay que entender la metáfora. La metáfora es de que 70 veces 7, que eso es una multiplicación, pues, y eso multiplica 490. Y yo no sé si hay una persona cerca en tu vida que te va a hacer 490 cosas que tienes que perdonar. Yo la verdad no sé, pero la metáfora no es el número, sino que tienes que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Entonces, y ahí tú te pones a pensar, ok, hay que perdonar, pero eso no significa que no puedes demandar disciplina. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Porque en los versículos anteriores hay disciplina. Él dice, si tú lo agarras y lo apartas a un lado y le dices, hey, pasó esto y pasó lo otro, y si no te hace caso, tú tienes que tomar algún tipo de medidas contra eso. Pero igual tienes que perdonar. Es lo curioso. Yo no sé, ok, entonces sigamos con el ejemplo antes de discutir lo que eso pueda significar, ¿no? Pero cuando tú lees, tú continúas en el capítulo, entonces Jesús te da el ejemplo de este deudor que le debía a un tipo, a un rey, millones de monedas de plata, dice su Biblia, tía, y es en realidad millones de monedas de plata. Millones. O sea, millones de dólares. Y el tipo no le podía pagar. Y el tipo lo perdona. Después de que el deudor suplica. Y Jesús agarra eso y lo compara con el perdón que te da Dios a ti, como creyente de Jesús, el perdón. Entonces, después que le pasa al tipo, al deudor, parece que el deudor tiene gente que le debe a él también. Y una de esas gente que le debe, le hace lo mismo, le suplica, pero ahora a él, a quien ya le habían perdonado su deuda de millones. Ahora viene un deudor que supuestamente lo que pude investigar es que dicen que la deuda que le tenía a él era como comparar $1.000.000 con $100. O sea, no era ni siquiera, no se comparaba, la deuda que le tenían a él no se comparaba con la deuda que él tenía con el tipo principal. O sea, que a él le perdonaron $1.000.000 y él no pudo perdonar $100. Y cuando se enteró el rey, le dio su castigo, ¿no? Ahora, Jesús dice, así mismo, así también, en el versículo 35, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno de ustedes perdone de corazón a su hermano. ¿Se acuerda? En la oración, el Padre Nuestro, cuando Dios dice, perdona nuestros pecados, así también como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Mira tienes que leer tienes que entender lo que estás rezando. Así como yo perdono, perdóname mis pecados. O sea, si yo no perdono, no me vas a perdonar. No esperes el perdón, entiendo. Ahora, aquí no es para confundirse, porque no significa que esto no habla de estar salvo. Recuerda que para estar salvo, no es por medio de obras. El libro Romanos te dice eso. No es por medio de obras para que nadie se jacte. ¿Ok? Tú estás salvo por creer en Jesús. Eso es un punto y aparte.
Ahora, la pregunta es, si tú estás salvo con Jesús, por medio de Jesús, ahora nos toca a nosotros vivir como Jesús y querer ser como Jesús. Y si Jesús te está diciendo a ti que tienes que perdonar, como dice Omar Manganzón, perdona, ¿ok? Tienes que perdonar, tienes que perdonar, ¿ok? Entonces, porque hay que imitar a Jesús, hay que vivir como Jesús. Ahora, ¿qué sabemos, tía? ¿Qué sabemos nosotros después de todo este tiempo con que uno perdona, pero no olvida. Esa es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso. Sí. Pero, ¿qué hemos leído antes, tía? Se puede. Sí, el Espíritu Santo te va a dar esa fuerza. El Espíritu Santo te va a dar esa paz para poder perdonar. El Espíritu Santo Dios te va a ayudar a hacer lo imposible. Porque con Dios, dice la Biblia, nada es imposible. Pero con el humano, todo es imposible. Yo, de mi parte, yo no puedo perdonar a nadie. Si a mí me hacen un daño, le hago un daño para atrás, ojo por ojo, diente por diente, como decimos nosotros. Pero por medio del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Entonces yo leo la Biblia y yo digo, ay, a la peste, me toca perdonar, pues. Y ahí, aunque parezca un hipócrita al principio, pero ahí poco a poco voy empujando hasta que lo perdono. Pero uno tiene que ir haciendo esa cosa, ¿no? Uno tiene que querer imitar a Jesús. Y eso es lo que te pone Dios acá. Yo te perdonaré como tú perdonas a los otros, ¿no? Si aceptaste a Jesús, para mí esto es sencillo, porque si aceptaste a Jesús en el corazón, tú vas a perdonar. Porque el Espíritu Santo te va a poner eso en el corazón. O sea, ¿cuántas cosas mi esposa me perdonó a mí? Si no fuese por el Espíritu Santo, yo no estuviera aquí. Así que... Oye, eso. ¿Tú oíste eso? ¿Qué dijo? Su esposa lo perdonó por un montón de cosas. Exacto. Y si no fuese por el Espíritu Santo viviendo en ella, a mí no me perdona. Estuviera jodido, pelado. Así mismo, estuviera jodido yo. Estuviera yo en Panamá. Yo te perdono muchas cosas a ti. Yo no te he dicho muchas cosas.